Bienvenidos a la guía básica de programación en HTML. Continuando con el trabajo de HTML, vamos a analizar algunas etiquetas que el lenguaje nos ofrece para crear nuestras páginas web. Para comenzar, vamos a eliminar este contenido que no nos va a servir por ahora. La primera etiqueta que vamos a mencionar es la etiqueta H1. La etiqueta H1 se utiliza para colocar cabeceras o títulos de cabecera. La etiqueta H1 va desde el número 1 hasta el número 6. El H1 es una etiqueta que tiene mayor acentuación. El H2 tiene menos acentuación. Quiere decir que el H6 es una etiqueta que el título va a ser mucho más pequeño. Vamos a mirar. A continuación modificamos e insertamos algunos encabezados adicionales para ver el comportamiento. Abrimos la página. Y como podemos observar, el H1 tiene un título más acentuado que el H6. Esto es de gran utilidad para nosotros colocar en nuestros documentos HTML títulos. Y vemos que Bootstrap ya empieza a hacer efecto en las diferentes etiquetas que usamos en HTML. Ya personaliza una fuente y un estilo. Dentro de HTML también vamos a encontrar una etiqueta. La siguiente etiqueta que vamos a trabajar es la etiqueta de párrafo. Esta la encontramos con la P. Normalmente esta etiqueta se utiliza para escribir contenido dentro de nuestro documento web. Por ejemplo, voy a utilizar el famoso lore, lo voy a tabular para poder visualizar el contenido. Guardamos los cambios, vamos a actualizar y vamos a notar que ya tenemos este texto. Dentro del HTML básico contamos con una etiqueta que es la etiqueta de salto de línea. Esta etiqueta nos va a facilitar crear nuevas líneas de texto a partir de un contenido bastante extenso. Como podemos observar, el texto dentro del párrafo sale de forma continua. Si queremos dar un salto de línea para que no salga de esta manera, lo podemos hacer. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo, simplemente dentro del contenido del texto y en donde queramos hacer el salto de línea. Cuando hablamos de un salto de línea, es como decir un enter. Simplemente voy a colocar la etiqueta BR. Esta etiqueta BR es una de las tantas etiquetas que no tienen un cierre dentro de la semántica de HTML. Como podemos observar, la etiqueta P contiene dentro de su semántica un cierre. Vamos a guardar los cambios y actualizamos nuestro documento. Y podemos ver que donde insertamos el BR, la etiqueta BR, se genera un salto de línea. Más adelante, cuando empecemos a trabajar con los diferentes componentes de Bootstrap, vamos a ver cómo se puede organizar mejor el contenido. Un componente principal dentro de un documento HTML son los enlaces de navegación. Los enlaces de navegación nos van a permitir crear redireccionamiento hacia otras páginas, ya sean internas o páginas externas. ¿Cómo se crea un hipervínculo o un enlace de navegación? La sintaxis básica de un enlace o un hipervínculo es haciendo uso de la etiqueta A.
que si lo encontramos en la traducción significa ancla, donde tenemos inicialmente un atributo que es el atributo href. En este atributo nosotros vamos a colocar la página hacia donde nosotros queremos redireccionar. Por ejemplo, si quiero redireccionarme hacia la página de Google, tengo que colocar http, ya que es una página externa, www.google.com, y acá simplemente dentro de la etiqueta vamos a colocar el mensaje ir a Google, por ejemplo. Guardamos los cambios, vamos a nuestro documento, actualizamos y aquí podemos observar que tenemos ir a Google. Si presionamos, pues nos redireccionamos hacia la URL de Google, pero notemos que nuestra página principal se pierde. ¿Cómo hacemos para que nuestra página principal no se pierda? Los hipervínculos poseen un atributo llamado el target. El target nos permite especificar la forma como se va a comportar ese redireccionamiento. Entonces, simplemente lo que vamos a colocar por acá es el atributo target. Vamos a dejarle la propiedad en blanco. Blank lo que hace es abrir nuestro documento HTML en una nueva ventana o en una nueva pestaña. Anteriormente, cuando los navegadores no contenían estas pestañas, lo que hacía era abrir una nueva ventana. Vamos a mirar qué sucede ahora. Actualizamos, siempre es importante actualizar, damos clic y notamos que ya nuestra página no se va a perder y Google se abre en una segunda pestaña. De esta manera se trabaja los hipervínculos en un documento web. Cuando hacemos uso de hipervínculos, no solamente podemos trabajar con páginas externas, nosotros podemos hacer hipervínculos que se redireccionen a nuestro contenido en la misma página. Vamos a mirar cómo se crean este tipo de enlaces. En HTML, esta técnica se conoce como los bookmarks. Entonces vamos a ver cómo se trabaja. Para ver el correcto funcionamiento, lo que vamos a hacer es insertar múltiples saltos de línea para que se genere un buen espacio de desplazamiento. ¿Cómo hago para insertar una etiqueta de manera consecutiva? Por ejemplo, puedo indicar BR, que es la etiqueta de salto, le coloco el símbolo de multiplicación y escribo la cantidad de veces que quiero que se repita. Entonces voy a decirle 60 veces y le doy tabulador y el Edmet automáticamente me genera ese contenido. ¿Cómo se crean este tipo de elementos? Un bookmark está compuesto de dos cosas. La primera es la definición de ese bookmark. Para definir el bookmark se hace uso del atributo ID. Siempre ese atributo ID se utiliza como referencia. En este caso vemos que se ha definido ese ID como C1, que hace referencia al capítulo 1, etiquetas HTML. Para redireccionarnos a ese bookmark, básicamente lo que tenemos que hacer es en el href colocamos, en lugar de una dirección URL, vamos a colocar el marcador hacia donde nos vamos a redireccionar. El marcador, la sintaxis es: primero va el símbolo de almohadilla o el símbolo numeral y a continuación el nombre del marcador que hemos definido, en este caso C1. Guardamos los cambios, vamos a nuestro documento web, actualizamos y aquí podemos observar que aparece el hipervínculo que dice capítulo 1, etiquetas HTML.
simplemente vamos a darle clic y como vemos ya tenemos un redireccionamiento hacia la parte inferior, que es donde estamos mencionando o trabajando el capítulo número 1 de nuestro ejemplo. A continuación vamos a trabajar con las imágenes. Vamos a mirar cómo se cargan las imágenes dentro de nuestro documento web. Y de esta manera pues vamos avanzando de manera rápida para llegar a un ejercicio práctico donde aplicaremos todos los conceptos vistos. Lo primero que vamos a hacer es ubicar una imagen que deseemos cargar dentro de nuestro documento. Es muy importante que la ubicación de las imágenes sea la carpeta que hemos destinado para dicho fin. En este caso, las imágenes van a estar alojadas en nuestra carpeta Image. Y voy a pegar esta imagen de este pequeño felino. Vamos ahora a ver cómo funciona esta etiqueta. Vamos a eliminar toda esta cantidad de BRs que ya no los vamos a utilizar y vamos a continuar trabajando con nuestro documento básico. Para incorporar una imagen simplemente hago uso de la etiqueta IMG. Esta etiqueta contiene dos atributos básicos. El primer atributo es el SRC, que es la abreviatura de Source, origen. Acá debo especificar dónde está la imagen que deseo cargar. Entonces para nosotros las imágenes se encuentran dentro de la carpeta Image. Damos slash y seleccionamos la imagen que deseamos cargar. El atributo add es un texto alternativo. Este texto normalmente se utiliza para indicarle al usuario qué imagen es la que se carga. Este texto alternativo normalmente aparece en caso de que la imagen no sea cargada. Entonces aquí podemos colocar imagen de un gato. Voy a guardar y simplemente vamos a abrir nuestro documento, vamos a actualizar y ya tenemos la imagen del gato cargada debidamente. Ahora vamos por acá, vamos a darle un BR, nuestro hipervínculo y al gato. Imaginémonos que le puse una S de más y voy a tratar de cargarlo. Voy a actualizar. Si notamos, la imagen no se cargó. Primero porque gatos no existen, pero nos aparece el texto alternativo, imagen de un gato. Este texto alternativo es muy importante porque le da un punto de referencia al usuario, al navegador, al visitante, llámenlo como quieran, de qué imagen va incrustada. En nuestro caso vamos a volverla a la normalidad. Como podemos ver, nuestra imagen es bastante grande. ¿Podemos reducirla? Claro que sí. Para reducirla también tenemos un atributo especial, que es el atributo width, donde nosotros podemos especificar esa medida en píxeles, en porcentajes, en rems, en unidades de viewport, etc. En este caso, debo decir que el ancho sea del 45%. Cuando yo coloco el ancho, el navegador automáticamente calcula el alto de esta imagen para que salga proporcional. Si voy a actualizar, aquí nos va a salir el tamaño de la imagen un poco más grande. Vamos a reducir ese tamaño a un 15%. Y aquí puedo reescalar la imagen. Podríamos indicarle también esta unidad de medida en píxeles. Por ejemplo, podría decirle que esta imagen va a tener de 64 píxeles, 65 píxeles. Vamos a ver.
Vamos a actualizar y sale más pequeño. Digamos que los píxeles son unas unidades mucho más pequeñas, pero al mismo tiempo son un poco más precisas, ¿no? Acá podemos darle 128 píxeles para agrandar nuestra imagen. Dentro de un documento nosotros podemos incorporar otro tipo de imágenes. Ese tipo de imágenes adicional se llama imágenes de mapa. Quiere decir que yo puedo tener una fotografía e identificar cada una de esas partes de esa fotografía. Por ejemplo, tenemos el gato y ese gato podemos especificar las diferentes partes indicando algún contenido, por ejemplo las orejas, los ojos, la cara, el cuerpo y demás. ¿Cómo podemos hacer esto? Existen diferentes tipos de mapas de imagen. Los diferentes tipos de imagen son circular, poligonal y rectangular. Esos son los diferentes tipos de mapas de imagen que nosotros podemos encontrar dentro de un documento HTML. Vamos a empezar con la más compleja, que es la poligonal. En este caso voy a abrir el documento del gato, voy a abrir el gatico haciendo uso de Paint. Paint es una herramienta pues bastante útil para esta tarea. ¿Por qué decimos que Paint es muy útil? Porque si nos damos cuenta, en la parte inferior, a medida que yo voy poniendo el cursor en la imagen, él me va dando unas coordenadas. Resulta que el tipo de imagen poligonal, al igual que la circular, la rectangular, me van a pedir unas coordenadas. Entonces, basado en esas coordenadas es que se crea el hipervínculo de acuerdo al polígono. Bien, ¿cómo determinamos las coordenadas de nuestro polígono? Tenemos que ir punto a punto visualizando la posición en X y en Y. Como les indiqué, en la parte inferior sale esta posición. Por ejemplo, ponemos el cursor y él nos dice que es la posición 3,416. En nuestro documento tenemos que iniciar acá 3,416, que es el primer punto que hemos determinado. Tenemos que marcar el segundo punto, que es donde queremos continuar trazando nuestro polígono. Vamos a marcarlo por acá, 168,313. Entonces, 168,33. Vamos con el siguiente punto. Vamos a decir que está por acá para finalizar rápido. De igual manera, si ustedes quisieran hacer toda la forma, tendrían que seleccionar coordenada por coordenada. 158,566. De nuevo 566, coma, fijamos la siguiente coordenada, 3,567. Se acostumbra que la última coordenada sea la coordenada de inicio. Guardamos los cambios y vamos a revisar si esto funciona correctamente.
Lo que hicimos fue crear un bookmark en la cual nos va a aparecer un título que dice la vida del gato. Apenas le demos clic sobre esa zona que hemos creado. Vamos a actualizar nuestro documento. Algo para tener en cuenta: cuando se usa este tipo de elementos, mapas de imagen, no podemos restringir el tamaño de la imagen. La imagen debe venir en su tamaño original. Aquí teníamos un pequeño error, y era que habíamos definido el ancho de la imagen de mapa. Esto nos influye al momento de aplicar las coordenadas. En este caso, lo que hicimos fue eliminar el ancho que habíamos dejado en la imagen para que saliera en su tamaño por defecto. Y notemos que cuando pongo el cursor sobre el área, cambia el aspecto del cursor a un hipervínculo. Ya en este momento hemos detectado que tenemos un área de mapa. Vamos a darle clic y simplemente nos va a redireccionar al capítulo que estamos mencionando. También puedo tener un área circular. Para el área circular, lo primero que debemos definir es un punto central. Entonces, en este caso, me ubico aquí en el ojo y me dice que la posición es 337, 252. Vamos a marcar 337, 252. El último parámetro es el radio que va a tener ese mapa de imagen. Voy a decirle que 35 de radio. Vamos a crearnos otro enlace, otro bookmark. Por 10 C3, el ojo del gato. Uy, lo siento, el ojo del gato. Guardamos y acá simplemente vamos a hacer referencia a nuestro bookmark, numeral C3. Guardamos los cambios, revisamos nuestro documento, actualizamos, y si vamos al ojo vemos que tenemos ya el hipervínculo. Fíjense que al darle clic nos aparece el radio que hemos especificado. Si le doy clic, nos va a ir hacia el ítem que dice el ojo del gato. Entonces, de esa manera hemos creado un mapa poligonal, un mapa circular. El rectángulo tiene la misma funcionalidad. ¿Cómo se crea un mapa o un hipervínculo con un mapa rectangular, con un área rectangular? Vamos a mirar. Vamos a definir el área rectangular. Vamos a colocar este rectángulo. Entonces vamos en la primera posición, 346, 304. Venimos por acá, 346, 304. Ese es el primer punto. Y el segundo punto que definimos nosotros, voy a hacer por acá esta área. El segundo punto sería en donde vamos a finalizar. Es como lo que hicimos acá. Hago un punto para iniciar el rectángulo y fijo un punto final de ese rectángulo. Entonces voy a indicar que ese punto final va a ser 468, 389. 468, 389 creo que fue. Vamos a rectificar.
Sí, 389. Ok, guardamos nuestros cambios y vamos a comprobar si esto nos funciona correctamente. Vamos a nuestra página, actualizamos y vamos a notar que al darle clic se abre el rectángulo, ¿sí? Y ya nos va hacia el hipervínculo que hemos creado. De esta manera hemos visto tres formas de crear mapas de imagen que son muy útiles al momento de crear hipervínculos dentro de nuestras imágenes. Realmente son muy pocos usadas hoy en día. Ok, con este ejemplo hemos finalizado este video donde revisamos diferentes aspectos y elementos de HTML. Si esta información te ha servido, suscríbete al canal y así recibir notificaciones de nuevos videos.